Perfil y contexto nacional. El 1 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León asumió la presidencia de México en medio de una de las coyunturas más turbulentas de la historia moderna del país. Su llegada al poder no estaba planeada. Zedillo era el coordinador de campaña de Luis Donaldo Colosio, el candidato oficial del PRI, quien fue brutalmente asesinado en marzo de ese mismo año. Ante el vacío político, Zedillo fue designado como el nuevo abanderado del partido. Su perfil contrastaba con el de sus antecesores, economista de formación con estudios de posgrado en Yale. Se le conocía más por su preparación técnica que por su habilidad política. Era reservado, metódico, con un enfoque orientado a la eficiencia y la institucionalidad. El país que recibió no era el mismo que habían gobernado sus predecesores. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 había abierto una nueva etapa para la economía mexicana, pero también trajo consigo nuevas tensiones. Ese mismo año, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas se levantó en armas, exigiendo justicia para los pueblos indígenas. La sociedad estaba polarizada y la confianza en las instituciones severamente erosionada. Además, la violencia política y la inseguridad se sumaban al descontento generalizado. El asesinato de Colosio, seguido poco después por el de José Francisco Ruiz, secretario general del PRI, generó un clima de sospecha y temor. Zedillo inició su mandato con la promesa de restaurar la legalidad, impulsar la estabilidad económica y avanzar hacia una democracia efectiva. Pero apenas semanas después de tomar posesión, estallaría una de las peores crisis financieras en la historia del país, y esto obligó a tomar decisiones que marcarían el rumbo de su gobierno y redefinirían el papel del Estado mexicano. El llamado error de diciembre fue el detonante de una profunda crisis económica. Al liberalizar el tipo de cambio sin un respaldo sólido de reservas internacionales, el peso mexicano sufrió una devaluación abrupta. Las consecuencias fueron inmediatas: fuga de capitales, inflación galopante, encarecimiento de la deuda externa y colapso de miles de empresas. La clase media se empobreció de la noche a la mañana, familias enteras perdieron sus casas por créditos hipotecarios impagables, y la confianza internacional en México se derrumbó y los mercados exigían acciones inmediatas. Zedillo solicitó un rescate financiero a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional, consiguiendo una línea de crédito por más de $50,000 millones. A cambio, México tuvo que aceptar medidas de ajuste fiscal, mayor control del gasto público y una política monetaria restrictiva. Aunque criticado por muchos, el rescate permitió estabilizar el sistema financiero y evitó un colapso mayor. El gobierno también tomó decisiones estructurales claves. La autonomía del Banco de México se convirtió en ley, garantizando un manejo independiente de la política monetaria. Se reforzaron los mecanismos de supervisión bancaria y se reestructuró el sistema financiero mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA. Aunque este mecanismo luego sería duramente cuestionado por socializar pérdidas privadas. Zedillo impuso la descentralización educativa, transfiriendo responsabilidades del sistema escolar a los estados, y fomentó la transparencia presupuestaria. Pese a las dificultades iniciales, hacia finales del sexenio, México mostraba signos claros de recuperación económica, pero el costo social fue altísimo. El desempleo aumentó, la pobreza se disparó, la desigualdad persistía, la economía se estabilizó, sí, pero las heridas sociales tardarían mucho más en sanar. El gobierno también tomó decisiones estructurales claves. La autonomía del Banco de México se convirtió en ley, garantizando un manejo independiente de la política monetaria. Se reforzaron los mecanismos de supervisión bancaria y se reestructuró el sistema financiero mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA. Aunque este mecanismo luego sería duramente cuestionado por socializar pérdidas privadas. Zedillo impuso la descentralización educativa, transfiriendo responsabilidades del sistema escolar a los estados, y fomentó la transparencia presupuestaria. Pese a las dificultades iniciales, hacia finales del sexenio, México mostraba signos claros de recuperación económica, pero el costo social fue altísimo.
el desempleo aumentó, la pobreza se disparó, la desigualdad persistía, la economía se estabilizó, sí, pero las heridas sociales tardarían mucho más en sanar. Mientras la economía mexicana se estabilizaba, otro conflicto seguía sin resolverse, el de Chiapas. Desde el levantamiento armado del ESLN, el 1 de agosto de 1994, la región se había convertido en un símbolo de la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas. El gobierno de Zedillo adoptó una postura ambivalente. Por un lado, buscó mantener el diálogo con los líderes zapatistas. Por otro, mantuvo una fuerte presencia militar en la zona, argumentando razones de seguridad nacional. Esa estrategia generó tensiones y agravó la desconfianza entre el Estado y las comunidades indígenas. Uno de los episodios más oscuros del sexenio fue la masacre de Acteal en diciembre de 1997. En ese pequeño poblado chapaneco, 45 indígenas tzotziles, la mayoría de ellos mujeres y niños, fueron asesinados por un grupo paramilitar mientras rezaban en una iglesia. La falta de acción inmediata por parte del gobierno federal y estatal fue duramente criticada por organizaciones de derechos humanos como nacionales como internacionales. Aunque Zedillo impulsó la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un organismo autónomo y promovió ciertos cambios legislativos en favor de los pueblos indígenas, los avances reales fueron limitados. Las condiciones de vida en comunidades indígenas apenas mejoraron y el conflicto con el ESLN siguió sin resolverse del todo. El sexenio también fue testigo de otras expresiones de violencia política, secuestros y represión, lo que evidenció la necesidad urgente de reformarla. A pesar de estos retos, el gobierno comenzó a promover un nuevo enfoque hacia la participación ciudadana, la libertad de prensa y el respeto a la pluralidad política, sentando las bases para un cambio más profundo que vendría hacia el final del siglo. Si hay un aspecto en el que el sexenio de Ernesto Zedillo marcó un antes y un después, fue en el terreno político. Bajo su administración se dieron pasos cruciales hacia la consolidación de la democracia en México. En 1996 se promovió una reforma electoral histórica que dotó de plena autonomía al Instituto Federal Electoral. Por primera vez, los ciudadanos supervisaban directamente los procesos comisionales y los partidos políticos tenían una representación equitativa. Esto permitió garantizar elecciones más limpias, transparentes y competitivas. En 1997, el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Además, se llevaron a cabo las primeras elecciones para jefe de gobierno del Distrito Federal, resultando ganador Cuauhtémoc Cárdenas del PRD. Fue una señal clara de que el sistema político mexicano se abría a la alternancia. Zedillo no solo permitió estos cambios, los impulsó activamente en un acto sin precedentes. Renunció a su derecho informal de dedazo y declaró que el próximo presidente debía surgir de un proceso democrático. La postulación de Francisco Labastida no contó con el respaldo explícito de la presidencia y por primera vez el proceso electoral se desarrolló sin manipulación visible desde el Poder Ejecutivo. Así, en el año 2000, México vivió un momento histórico. Vicente Fox, candidato del partido Acción Nacional, ganó la presidencia y el PRI perdió el poder tras más de 70 años. Zedillo reconoció el triunfo de la oposición y garantizó una transición pacífica. Su actitud marcó una ruptura con la tradición autoritaria del PRI y consolidó su imagen como el presidente que abrió las puertas a la democracia moderna en México. El sexenio de Ernesto Zedillo dejó un legado ambivalente. Para algunos fue el arquitecto de la transición democrática y un líder responsable que estabilizó una economía al borde del colapso. Para otros, su sexenio estuvo marcado por decisiones tecnocráticas, que desatendieron el bienestar de los sectores más vulnerables. El manejo del Fobaproa generó gran controversia, pues aunque evitó un colapso financiero mayor, también significó que la sociedad absorbiera las pérdidas del sistema bancario. Este hecho dañó la credibilidad del gobierno y alimentó el descontento popular. Zedillo se mantuvo firme en su visión de fortalecer las instituciones.
Su estilo fue austero, alejado del protagonismo, más centrado en la gestión que en el discurso político. No buscó perpetuar su influencia ni colocar a sucesores leales en posición de poder. Esta actitud contrastó con el autoritarismo de presidentes anteriores. Después de su mandato, Zedillo se alejó de la política nacional. Colaboró con organismos internacionales, universales y foros globales en temas de desarrollo y gobernanza. Su figura ha sido valorada por su papel en la transición democrática, aunque sigue siendo objeto de debate por su papel durante crisis económicas y conflictos sociales. Hoy, su sexenio se recuerda como un punto de quiebre, el final de una era dominada por un solo partido político, y el inicio de una nueva etapa en la vida política de México. Entre errores y aciertos, Zedillo representó la complejidad de un país en transformación.